Bienvenidos al oasis de la semana. Una semana de trabajo, una semana de mucho agitamiento. Y gracias a Dios que desde el principio creó el sábado para que nosotros podamos gozarnos en su santo y bendito nombre. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este conversatorio profético, eventos finales. Hoy damos conclusión a toda esta entrega de temas que nos pueden preparar para el tiempo del fin. Hoy finalizaremos con los 144,000. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos de nuestro distrito La Fe, nuestros hermanos de otro distrito también le damos la bienvenida, nuestros amigos, nuestros amigos desde España que nos están visitando, que hacen ese tremendo sacrificio cada noche. Le agradecemos que ustedes estén allí y a nuestros amigos también de otras denominaciones que están aquí con nosotros todas estas noches. Les damos la gracia y la bienvenida a este programa. Sin más, vamos a permitir que nuestro hermano Neftalí Villa, tenga una canción para cada uno de nosotros. Él con nosotros. Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Que la paz y el amor de Dios pueda reinar en cada uno de sus corazones. De nada sirve todo lo que estamos haciendo aquí en esta programación si no estamos enfocándonos en ese hermoso día, cuando Cristo venga y podernos ir con Él. Y de eso habla esta maravillosa canción que yo sé que la mayoría la conoce, titulada Otro Tiempo Más, para honra y gloria de Dios. Mi mente puesto en más allá, en un día sin igual, permaneceré esperándome, nueva luz que venga el día soy hasta que vuelva a ver. Mi mente puesto en más allá, en un día sin igual. ¿Sabes? Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día soy, hasta que vuelva a ver. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ese día muy pronto llegará y quiera Dios que tú y yo que estamos aquí podamos estar preparados para encontrarnos con nuestro Dios. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire avanzarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil
viene. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá. En un día así, igual. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Agradecemos a Neftalí porque durante todas estas noches estuvo con nosotros, elevándonos hacia el trono de la gracia a través de sus músicas, de las partes especiales que estuvo durante todas estas noches. Una vez más agradecemos su presencia aquí con nosotros, su sintonía, y les damos la bienvenida a aquellos que se acaban de unir con nosotros a esta transmisión, a este último encuentro, última noche de nuestro conversatorio profético, eventos finales. Hoy estaremos hablando de los 144,000. Si usted tiene sus preguntas sobre esto al respecto, por favor vaya al chat y puede poner allí sus preguntas para que al final, luego de la exponencia de los dos jóvenes que están aquí dando a conocer sobre estos temas, al final, entonces le daremos respuestas a sus preguntas. Manténgase allí. Si tiene algún aporte también, si quiere hacer algún comentario, lo hace también a través del chat. Agradecemos su presencia por estar con nosotros todas estas noches. Vamos a tener una oración para que el Señor nos guíe en todo el trayecto de esta noche. Oremos. Padre de amor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos una vez más porque tú nos permites estar aquí. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos prestar atención a tu palabra y que estos conocimientos que aprendamos, que hemos aprendido durante todas estas noches, puedan ser de provecho espiritual para cada uno de nosotros y que si hay algo que tenemos que cambiar, que lo cambiemos en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos hermanos que aún no se han conectado, permite que se les haga fácil conectarse y que puedan participar de esta bendición. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el propósito del día de hoy, de esta noche, perdón, es que vamos a tratar de comprender lo que enseña la Biblia acerca de los 144,000. ¿Quiénes son? Y si de algún modo son un grupo especial. Muy bien. Trataremos de comprender qué enseña la Biblia sobre esto, los 144,000. ¿Quiénes son estas personas? Y si de algún modo pertenecen a un grupo especial. Quiero permitirle a Anthony y a Marcos para que ellos tengan algunas palabras de las expectativas y cómo se han sentido durante todas estas noches. Muy bien, Dios me le bendiga, hermanos. Feliz sábado. Realmente nos hemos sentido contentos porque hemos estado compartiendo una semana completa con cada uno de ustedes, esperando que cada uno, ¿verdad?, hayamos crecido en esta semana y hayamos tenido una experiencia más cercana con nuestro Dios. Realmente el tema de esta noche es un tema de mucho interés para los adventistas, porque hay
muchas teorías frente al mismo. Y todavía usted junta dos adventistas y fácilmente se van a la discusión como si fueran de diferentes religiones con este tema. De manera que es importante que tengamos claro lo que presenta la Biblia sobre este tema y que no nos vayamos hoy con duda con ese tema. Si usted tiene dudas, no tenga miedo en expresarla. Estamos entre familia, no hay preguntas tontas y estamos para aprender. Lo que yo no me sé, lo que no sabe Marco, quizá alguien se lo sabe aquí en la televisión y lo comparte con nosotros. Estamos para aprender. Hermano. Muy bien, esta noche... Marcos Arias. Sí, esta noche es especial realmente porque ha tocado estudiar este tema en sábado. Y qué interesante, realmente les confieso que es uno de los temas preferidos míos de las Sagradas Escrituras y tiene que ver con la salvación, como todo lo que hemos estudiado esta noche, porque estaremos hablando de la última generación, hermanos. Significa que si usted estará vivo, debe pertenecer a este grupo. Es lo más sencillo. Y esta noche estaremos viendo no lo que cuentan las teorías de los hombres, sino qué dice la Biblia con respecto a este tema. Muy bien, mis hermanos. Vamos entonces a empezar con nuestro debate de esta noche. Y de una vez empezamos. Anthony, los 144,000. Una pregunta que no se puede quedar. ¿Simbólicos o literales? Muy bien, hermano Anderson. Una pregunta milenaria, ¿simbólicos o literales? Esta pregunta tiene diferentes respuestas y quiero compartirla con ustedes. Todo el mundo sabe que solamente hay dos posibles posturas con este grupo. O son simbólicos o son literales. Y en la iglesia adventista usted la va a encontrar las dos. Hay hermanos que creen que son simbólicos. Hay otros hermanos que creen que son literales. Si usted se ve el comentario bíblico adventista, este sugiere que se crea como que es simbólico el número. De manera que esa es la posición que la iglesia favorece, la iglesia adventista. En esa que se inclina la iglesia, en que el número es simbólico. Porque es la postura más lógica para aceptarla. Porque es, de hecho, si usted se pone a buscar las causas de por qué yo digo que es simbólico y por qué yo digo que son literales, la más sabia para tomarse es que son simbólicos. Con esto no estoy diciendo que no se considere la parte de literal. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya un punto más conveniente para aceptar algo no significa que el otro no tenga sentido. Y quiero compartir con ustedes las razones que presenta la Biblia para que me guían a mí para tomar una de esas dos posturas, o tomar este número como simbólico o tomarlo como literal. Yo no voy a tocar cada punto independiente, simplemente voy a hablar de manera general para que usted tenga una idea general de la literalidad o el simbolismo de este número. Quiero primero leer la cita donde aparece el texto, Apocalipsis capítulo 7, donde aparece por primera vez este texto, y voy a solamente a leer esa, no voy a leer la de Apocalipsis capítulo 14, aunque será significativo, pero más adelante probablemente se toque. Voy a leer simplemente el texto donde se menciona el versículo 4 hasta el versículo 8. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Recuerden que este número Juan lo oye después que ve los 4 ángeles teniendo los 4 vientos y el ángel que pone el sello de Dios. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Apocalipsis capítulo 14 presenta este mismo grupo, los 144,000, de pie ante el mar de vidrio. No voy a tocar eso ahora. Pero simbólico literal, ¿cómo tomar este número simbólico literal? Lo primero es que tenemos que ver en qué contexto aparece
esta expresión 144,000. Y no es un secreto para nadie que aparece en un contexto simbólico. Apocalipsis capítulo 7 es un capítulo prácticamente lleno de símbolos. Y no hay razón, según la hermenéutica bíblica, para tomar un versículo, una mitad simbólico, una mitad literal. O el versículo es totalmente simbólico, o el versículo es totalmente literal. Recuerda que se habla de 144,000 y son de las 12 tribus de los hijos de Israel. De manera que lo primero es que aparecen en un contexto simbólico. Número 2, si tomamos este número como literal, 144,000 que estarán cuando Cristo venga, es un problema porque estamos hablando, esto se parece mucho a lo que se conoce como predestinación. O sea, Dios predestinó solamente 144,000, un número redondo. Suena como raro eso. Óigame, ¿no? ¿Por qué no 144,001, 144,007, no 144,000, un número redondo? Eso suena a predestinación. De manera que esta parte tampoco favorece el tomar este número como literal. Es como decir que Dios dijo, no, solamente 144,000 van a venir para el cielo sin ver la muerte, ni uno más. El que esté vivo que lo maten. No, eso suena raro. Y Dios no trabaja así. Recuerde que el evangelio es para todo el mundo. Todo el mundo, si todo el mundo lo quiere aceptar, eso es todo el mundo. De manera que no se limita solamente a 144,000 personas. Número 3, las 12 tribus de Israel no existen hoy en día. Usted está claro con eso. Para aquellos que quieren tomarlo como literal el número. Aunque la Biblia, voy a mencionar los textos para que usted lo anote, no lo voy a leer para no tomarme la noche entera. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Santiago 1:1. Primera de Pedro 2:9, Gálatas 6:16, Gálatas 3:29. Todos estos textos presentan que todo aquel que acepta la salvación en Cristo y acepta el evangelio de Cristo pertenece al Israel espiritual. O sea, se le llama Israel espiritual al pueblo de Dios. De manera que no es posible tomarlo como literal porque las 12 tribus literales no existen. Se le llama Israel hoy en día al pueblo de Dios, aunque no sea israelita. Como el apóstol Pablo dice, no todo el que desciende de Israel es israelita. Número 4, 144,000. Si usted se fija, Cristo habló de algo similar. Él habló en Mateo 25 de 10 vírgenes, que representan la totalidad de la iglesia antes de que Él venga. No son 10 gente la iglesia. Él utilizó el número 10 para simbolizar toda la iglesia. El 144,000 no es toda la iglesia, o sea, no es simplemente ese único monto de personas en el tiempo del fin. Es un número que engloba y encierra a todos aquellos que estarán en el último tiempo del mundo, los 144,000, no como una unidad solamente de números, 144,000 y ya no, sino como un símbolo que encierra a toda la iglesia salvada de Dios que irá al cielo sin ver la muerte. Número 5, y este último para no extenderme mucho, porque el hermano Marco tiene también que dar su opinión. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, se habla algo interesante, hablando de una de las trompetas. Y se dice, bajo la quinta trompeta, que Juan oyó, como también los 144,000, él oyó su número. En el versículo 12 de Apocalipsis 9, Juan escucha que el número de los ejércitos del mar son 200 millones. Y Juan dice, y yo oí su número. Y nadie ha pretendido que el número de los ángeles del diablo son 200 millones. Nadie ha dicho eso, porque se entiende que está en un capítulo simbólico, Apocalipsis 9, y como tal el número es simbólico. De manera que en resumen, los 144,000 aparecen en un contexto simbólico en Apocalipsis capítulo 7 y no hay indicios de que ese número haya que tomarlo como literal, por lo menos bíblicamente. Tampoco la hermana White presenta una definición literal o simbólico, pero también favorece este hecho, de manera que de tomar una postura sería la postura literal. Ahora, no se enfoque simplemente en si es literal o simbólico, eso no es importante. Preocúpese usted, como dice la hermana White, en pertenecer a los 144,000. Hermano Marcos. Bien, bien. Quisiese agregar a esa parte tan interesante e importante de que a veces quienes toman esta expresión en cuanto a simbólico o literal más bien, siempre obviamos algo que es importante, y es que, por ejemplo,
En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, aparece un número y es el número 7 en cuanto a los candelabros. Es un número que se refiere al candelabro. Más adelante en el versículo 10 y 11, por ejemplo, y en el último versículo del capítulo 1, habla de este número de los candelabros, pero el candelabro lo que representa es a la iglesia. Así, se utiliza el candelabro como un símbolo y se utiliza el número 7. Muy bien. Obviamos esa parte del número. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículos 2 y 3, nos habla de 1260 días y de 42 meses en el capítulo 13 también, en el versículo 5. Ahora, esta expresión nosotros conocemos que viene de Daniel 7:25 como tiempo, tiempos y medio tiempo. Y este contexto del número es simbólico. Pero mucha gente cuando lee Apocalipsis capítulo 7, al número 144,000, entonces lo toma como literales. O sea, no entiendo. Aunque aparecen muchos símbolos en Apocalipsis, aún números como simbólicos, cuando llegamos a 144,000 queremos aplicarlo como literales. No tiene lógica, hermano. No la tiene. Y de manera que es importante nosotros entender lo del número 12 en las Sagradas Escrituras. Antiguo Testamento, 12 hijos de Israel. Nuevo Testamento, 12 discípulos. Lo que nos ayuda a comprender que el número 12 es más bien el número de la iglesia de Cristo, el número de la iglesia del Señor. Y cuando usted suma 12 por 12 por 1000, que es lo que da 144,000, no está hablando específicamente de un número que es literal. ¿Por qué? Porque cuando usted revisa este número en griego, va a notar que no se refiere a 144,000 como una cantidad. Más bien en griego lo que dice es 144,000. Significa que son 144,000 por miles. Por eso entonces que Juan explica luego que es una vasta muchedumbre, que luego entonces, si hay tiempo, se puede hablar de eso. Ahora, cuando usted revisa la palabra 1000 en griego, aleph, en el Antiguo Testamento en hebreo, esta palabra se traduce como familia o como tribu, no como un número específicamente, no como 1000. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que habla de tú, Belén de Judea, eres la más pequeña entre todas las familias de Belén. Se utiliza en hebreo la palabra miles, pero no se refiere a una cantidad específica, sino a familias, a una multitud. De manera que es importante nosotros ver de que el número simbólico, el número que aparece en Apocalipsis capítulo 7, es un número que se refiere a una vasta muchedumbre. Y vamos a dejarlo ahí. Bien, me faltó un detalle, discúlpame Anderson, y es que brevemente, un minuto, en vez de ver la cantidad, como decía el hermano Marcos, hay que ver qué trae tras de sí la cantidad. En vez de verlo como un número, veámoslo como un simbolismo de un nombre. Por ejemplo, ¿qué Dios quiso presentar cuando le mostró a Juan 144,000? Simplemente le quiso presentar perfección. Si usted se fija, los 144,000 es un número perfecto, un número redondo. No hay imperfección en ese número. Al contrario que si hubiese sido un número impar, es un número par que tiene perfección. Ahora fíjese, la hermana ven cuando ella tiene una visión en conflicto de los siglos, que los 144,000 forman un cuadrado, yo como le llama, perfecto. No significa, no simplemente puede significar en cuanto a número, sino en perfección de esta persona. Ahora, usted se fija un detalle que tiene que ver más con perfección, para que usted vea que hay que verlo así. Cuando en Apocalipsis 22 se habla de 21, se habla de la santa ciudad, se dan ciertos detalles. Yo no tengo detalles por aquí para no leerlo todos, el capítulo. Se dice, número 1, que la ciudad es cuadrada, la Nueva Jerusalén. Note, número 1 es cuadrada. Número 2, se dice que mide la ciudad de longitud 12,000 estadios. Escuche, 12,000 estadios de longitud. Y número 3, la muralla de la ciudad mide 144 codos. Ahora, no es que usted va a decir, óyeme, pero esa ciudad entonces no es tan grande, porque 12,000 estadios son 2.200 kilómetros. Entonces, todo vamos a caber ahí en 2.200 kilómetros. No tiene sentido eso.
pones ese número, son números pares, números perfectos, para indicar la perfección de la ciudad. ¿Me está entendiendo? Por eso da detalle, tanta puerta, está hecha de esto, perfección, no tamaño. De igual modo, el número 144,000 no es el número, presenta esa cantidad como perfección, cuadrado perfecto. Son un grupo de gente que han alcanzado por la gracia de Cristo, no por ellos mismos, un nivel de perfección más alto que cualquier persona que esté en ese momento juntamente con ellos. De manera que hay que ver ese número, no si es literal o simbólico, sino como un sinónimo de perfección, que es lo que Dios quiere que veamos. Por eso Apocalipsis capítulo 14 presenta su característica. ¿Me entiendes? Juan presenta la perfección en número, en Apocalipsis 7, y en el 14 la presenta en característica. Por eso el número, olvídese de decir literal, olvídese de que es simbólico, aunque hay que tomarlo como simbólico, pero presenta más bien la perfección de este grupo de santos. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, no podemos enfocarnos solamente en cerrarnos, que si son literales o simbólicos, aunque viendo el contexto en el cual están, podemos decir o pensar que estos son simbólicos, ya que no podemos encerrar y decir que los únicos salvados o los únicos que estarán con vida y que heredarán el reino de los cielos en el momento de que Cristo venga serán solo 144,000. Ahora bien, ¿qué hace a este grupo tan especial? Marcos, ¿por qué ese grupo es tan especial? Muy bien, interesante la pregunta, interesante. ¿Qué hace que este grupo sea especial? El número 144,000 aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, solamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 1 al 8, y en el capítulo 14, verso 1 al 5, 2 veces, pero en las Sagradas Escrituras encontramos ciertas características, historias y definiciones que claramente nos ayudan a comprender cuál es, que es a este grupo que se refiere, pero ¿qué es lo que lo hace especial? Pues lo hace especial específicamente lo que ellos viven de manera personal. Lo que lo hace especial es la experiencia que tiene este grupo tan importante, porque veremos que este grupo es quien espera a Cristo sin pasar por la muerte cuando Él venga en gloria. Así que es muy especial. ¿Por qué? Número uno, porque no experimentará la muerte. Y eso es bien importante. Número dos, es especial porque este grupo pasará por el tiempo de angustia. Significa que al grupo al que se refiere Daniel 12:1 cuando dice, pero se levantará Miguel y habrá tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero de ella será librado tu pueblo, 144,000. Todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. Significa que ellos son los que serán librados. Ahora, ¿en qué momento de la historia este grupo vivirá? Es bien importante esta declaración. Cuando usted revisa el libro de Apocalipsis, va a encontrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18, cuando termina, que habla de una bestia que surge del mar, habla de una bestia que surge de la tierra, habla de un decreto de muerte que se da, habla de una marca que aparece allí, ¿no? Son cosas que aparecen en este capítulo y habla de una imagen que se levanta también. O sea, nos ayuda a entender que muchos adorarán la imagen, adorando también a la marca, pero en contraste con esto, en el capítulo 14, que es la continuación del capítulo 13, encontramos a un grupo que vive antes de que Cristo venga. ¿Por qué? Porque este grupo aparece en el capítulo 1, verso 1 al 5, enfatizando sobre ellos que no se contaminaron con mujeres. Significa que no es que no tuvieron esposa ni nada por el estilo. El término mujer en la Biblia es simbólico en muchos casos y en el libro de Apocalipsis. Cuando usted encuentra a la mujer que aparece en el capítulo 17 sobre la gran ramera, se refiere a una iglesia porque así lo expresa Efesios capítulo 5, versículo 25. El término mujer es una iglesia y significa que este grupo no se contaminó con mujeres. Es decir,
no se contaminó con el poder que aparece en el capítulo antes, en el capítulo 13. O sea, y ese capítulo nos ayuda a entender que se proclaman 3 mensajes, y es especial porque este grupo también ayuda a que este mensaje llegue al mundo entero. Encontramos los mensajes del 6 al 12 del capítulo 14, pero encontramos en el versículo 14 que Cristo viene en gloria. Y este grupo, dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Significa que este grupo vivirá específicamente en la última generación, antes de que Cristo venga. Y eso lo encontramos en otra parte, en el capítulo 6, por ejemplo, desde los versículos 14 en adelante, cuando nos habla de ese sello que se abre allí. Y esto se refiere a los eventos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y se conectan con la última plaga del capítulo 16 de Apocalipsis. Y termina con una frase, el versículo 17, ¿quién podrá permanecer en pie? Luego entonces encontramos en el capítulo siguiente que hay 4 ángeles que van a destruir, van a soltar los vientos y no los sueltan porque escuchan una voz que le dice que no pueden soltar los vientos hasta que se sellen los 144,000. De manera que quienes quedarán en pie ante la venida de Cristo, el capítulo 7 lo dice, los 144,000. Así que este grupo es especial por las razones que hemos planteado. Y es especial, según Apocalipsis 14:3, porque cantan el himno de Moisés y del Cordero. No hay tiempo para eso, pero eso tiene una conexión maravillosa, maravillosa. La experiencia que pasó el pueblo antes de salir de Sodoma, de Egipto, perdón, antes de salir de Egipto, cuando cruzan el Mar Rojo y todo eso, tiene una conexión profunda con los 144,000, porque se aplica de una manera maravillosa. El grupo de Egipto canta, los hebreos que van saliendo, cantan de algo que no es que Moisés le enseña, cantan de su experiencia, de lo que pasó, de lo que ocurrió, de que casi se enfrentan a la muerte, pero Dios le libró de una manera maravillosa. Por eso Apocalipsis capítulo 14, verso 3 dice que cantan el himno de Moisés y del Cordero. Ese himno que cantó Moisés, ¿no? Esa experiencia, pero esto tiene que ver con el Cordero porque el Cordero es quien le restaura, el Cordero es quien le liberta específicamente. Por eso cantan este maravilloso himno que nadie le enseñará, sino que también será parte de su experiencia. Así que, en resumen, ¿por qué es especial? Número 1, porque esperan a Cristo sin ver la muerte. Es decir, esperan a Cristo, número 1. Número 2, no participan de la experiencia de la muerte. Número 3, porque participan del tiempo de angustia y también participan de la maravillosa liberación de Dios. Y ya podemos dejarlo hasta ahí, porque el asunto del tiempo, pero por eso específicamente es tan especial este grupo maravilloso. Muy bien, yo no tengo nada que aportar. Marco dijo todos los detalles, así que tranquilo con eso. Todo lo que él dijo es así. Muy bien, muy bien. Entonces, Anthony, yo quiero que tú me respondas. ¿Qué relación guarda Enoc con los 144,000? Muy bien. ¿Qué relación guarda Enoc con los 144,000? Muy importante la pregunta, porque Enoc fue el primero en ser trasladado al cielo sin ver la muerte. Enoc, por eso es bueno relacionar ese patriarca con los 144,000. Quiero comenzar recordándoles quién fue Enoc. ¿Verdad? Usted se lo sabe, pero es bueno siempre mencionarlo. Enoc aparece en el libro de Génesis, capítulo 5, desde los versículos 23 en adelante. Ahí que aparece Enoc, Génesis capítulo 5. Y allí se dice que Enoc, después que tuvo su hijo Matusalén, a los 65 años,
caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Es lo que dice la Biblia de Enoc en el libro de Génesis. Importante, ¿por qué se llevó Dios a Enoc con vida? ¿Y qué razón tendría Dios para llevarse un grupo de personas antes de que Él venga? También cuando Él venga, ahora también con vida, sin ver la muerte. Entonces, esa clave la encontramos en Enoc. Recuerde que el 144,000 hay que verlo más bien por un punto de perfección, más que por una cantidad. Enoc, muchos creen que no vive en un tiempo donde no había tanta corrupción como ahora. No se crea eso. Recuerde que la generación en la que vivió Enoc fue tan terrible que luego Matusalén tuvo un hijo, ¿verdad? Que le llamó Noé, y luego ese muchacho fue que construyó el arca, ¿verdad que sí? Construyó el arca y vino el diluvio. Ustedes saben la historia del diluvio. O sea, la generación en la que Enoc vivía no era una generación fácil. De hecho, hermana White dice, yo tengo la cita por aquí, vea lo que ella dice. Nunca ha habido, escuche eso, nunca ha habido ni habrá una era cuando la oscuridad moral sea tan densa como cuando Enoc vivió una vida de rectitud irreprochable. O sea que el tiempo en el que Enoc vivió fue un tiempo terrible, donde había corrupción de todas formas, de tal manera que la hermana hoy presenta que Enoc vivía en la montaña, porque tenía temor de que si viviera en la ciudad con la gente, se contaminara. O sea, él veía el ambiente tan corrupto, tan pecaminoso, que prefería vivir apartado de ese ambiente. De manera que, ¿qué tiene que ver Enoc con los 144,000? Bueno, miren, de la frase, y caminó Enoc con Dios 300 años, y Dios se lo llevó, se pueden sacar muchas cosas. Número uno, Enoc tenía una voluntad sumisa a Dios. Olvídese que Dios no se va a llevar a una gente rebelde para el cielo en ese momento. No era que no era pecador. Pablo dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. No era pecador y ténganlo por seguro que cometió pecado. Porque el único que vivió una vida sin pecado fue Cristo, dice la Biblia. De manera que no cometió pecado. Era pecador. El problema, el asunto para Enoc fue que no se acercó tanto a Dios que duró 300 años caminando con él. Y cuando la Biblia habla que caminó con Dios, es que el tipo en todo lo que hacía involucraba a Dios. No como nosotros, que simplemente involucramos a Dios en lo oculto. No, el tipo iba a trabajar, involucraba a Dios. Iba a predicar, involucraba a Dios. En lo que sea que hacía, involucraba a Dios. A tal punto que el hombre vivía aquí como que estaba en el cielo. Y Dios dijo, no, pues este hombre no es de ahí. Este hombre no merece estar en ese mundo pecador, porque este tipo iba como que está aquí en el cielo, me lo voy a traer para acá. Y Dios se lo llevó a Enoc. De manera que no tenía, número uno, una voluntad sumisa a Dios. Número dos, tenía una vida de oración. Para uno caminar con Dios 300 años, no es por sabiduría humana que se camina con Dios 300 años. Porque nuestra guerra no es contra el vecino, no contra el hermano. La Biblia presenta es contra principados, contra potestades. Y las armas para combatirla son la armadura de la fe. Usted sabe lo que dice Pablo. O sea, evidentemente para él no poder vencer tuvo que orar. La Biblia presenta resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él no tuvo que vencer, fue tentado igual que nosotros, como dice el hermano White. El beneficio para él era que al igual que Cristo vivió una vida de oración constante. Se apartaba para orar y explicaba lo que la Biblia presenta para nosotros: orar sin cesar. Número 3, no tenía una vida familiar determinante. La Biblia presenta que no, aunque adoraba a Dios sinceramente, el periodo donde caminó más cerca con Dios fue después que tuvo a su hijo Matusalén. Después que tuvo a Matusalén, dice la Biblia, Enoc caminó con Dios 300 años. O sea que su vida familiar le favoreció para su relación con Dios. De manera que los 144,000 también tendrán que tener una voluntad sumisa a Dios, tendrán que tener una vida de oración y tendrán que aprender a amar a Dios y a honrar a Dios en su familia, no solamente en la iglesia, no solamente en la calle, es en tu familia, porque tu familia que ve, en tu casa que ven tu defecto, en tu casa que ven quién tú eres, en la calle ven lo bonito de ti, pero en tu casa ven quién tú eres en realidad y es más fácil ver los defectos. Este tipo en su casa se portaba tan bien que cuando tuvo su hijo, dice la hermana White, él vio en ese niño como él lo cuidaba, como Dios lo cuidaba a él. Y eso lo ayudó a acercarse mucho a Dios. Número 4 y penúltima ya,
la Biblia lo presenta, Enoc caminaba con Dios. Donde quiera que iba Enoc, ahí estaba Dios. En todo lo que él hacía involucraba al Señor. Importante esto, ¿por qué? Porque Enoc en esos 300 años procuraba que todo lo que hacía agradara a Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 11 que Enoc vivió y agradó a Dios. Para tú caminar con Dios, tienes que hacer las cosas que agraden a Dios, porque si no, Dios no va a caminar contigo. Entonces es importante que sepamos eso. Número 5, Enoc denunciaba el pecado por su nombre. Así mismo lo dice la Biblia, Enoc no disfrazaba nada ni nada. La Biblia presenta en el libro de Judas, de esto también, Judas capítulo 1, versículo 14 en adelante, de esto también profetizó Enoc, dice la Biblia, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De manera que no denunciaba el pecado por su nombre, no se quedaba callado. En comparación, en resumen, ¿qué hizo Enoc que causó su traslación al cielo? No porque sea bueno, sino porque se reprodujo el carácter de Dios en él. Hizo varias cosas que podemos citar en resumen. Número 1, Enoc tuvo una voluntad sumisa a Dios. Los 144,000 también, Apocalipsis 14 lo describe. Número 2, Enoc vivió una vida de oración. Los 144,000 también, porque se ha el cordero por donde quiera que va. Número 3, Enoc tuvo una vida familiar exitosa, donde en su familia se honró a Dios y donde esto lo llevó a acercarse más a Dios. Los 144,000 también deben ser victoriosos en su familia. Número 4, Enoc caminó con Dios. Los 144,000 sigan al cordero por donde quiera que va. Y número 5, Enoc llamaba al pecado por su nombre. Los 144,000 lanzarán la última advertencia al mundo. Si alguno adora a la bestia a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios vaciado puro en el cáliz de su ira. De manera que Enoc es un reflejo de los 144,000 en una vida de perfección para la gloria de Dios, que han de tener ese grupo, que han de ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Perdona que me tomé mucho tiempo, Andrés. Interesante, interesante. Yo quisiera compartir 3 características importantes en cuanto, también añadiendo a lo que dice nuestro hermano Anthony, a la generación final, los 144,000 y Enoc. Número 1, Apocalipsis habla en el capítulo 14, versículo 12, que los 144,000 tienen 2 características. Número 1, guarda los mandamientos, y número 2, tienen la fe de Jesús. En el capítulo 12, versículo 17 dice que esta generación final también tendrá el testimonio de Jesús. Número 3, dice Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Conectando eso con Apocalipsis 22:9, el espíritu de profecía lo tienen los profetas. Interesante. Los 144,000 tienen 3 características importantes. Guarda los mandamientos, tienen la fe de Jesús, y número 3, tienen el testimonio de Jesús o el espíritu de profecía. Importante que encontramos estas características en la vida de Enoc. En el capítulo 5, versículo 22 al 24, encontramos la vida de este hombre. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. La palabra caminó en la Biblia tiene una connotación bien importante. Cuando usted revisa Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 14, usted notará que la Biblia dice, ¿qué quiere Jehová tu Dios de ti? Que andes en todos sus caminos y que guarde sus mandamientos. La palabra caminar y la palabra andar en el hebreo es la misma palabra. Y cuando Dios enfatiza sobre el andar o caminar, está refiriéndose a los 10 mandamientos. Se está refiriendo a su palabra, lo que él dejó. Usted encuentra esto en el Salmos capítulo 78, versículo 10, cuando habla de Efraín diciendo de que ellos no quisieron andar en su ley. Míralo allí. Caminar es sinónimo de andar. Y cuando Dios enfatiza que no quisieron andar, siempre dice que fue en su ley. Significa que lo de Enoc no tan solo lo vea como algo literal, que se agarraba de la mano de Dios. Lo que la Biblia está enfatizando y puntualizando es de que Enoc caminaba con Dios, Enoc guardaba los mandamientos de Dios. Y esa es la primera característica que tienen los 144,000. Número 2, Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, expresa que Enoc fue trasladado por la fe. Y no hay 2 fe bíblica. O sea, la fe que manifestó Cristo en el mundo es la fe que Enoc manifestó, porque la fe está ligada
a guardar los mandamientos y aceptar la voluntad de Dios. Así que Enoc tiene la segunda característica, la fe, algo que distingue al pueblo de Dios. Y número 3, Enoc era profeta, Enoc tenía el espíritu de profecía. Usted encuentra en Judas 14 y 15, quien profetiza sobre la segunda venida de Cristo. Y dice la página 54 de Patriarcas y Profetas, que mediante el espíritu de profecía, Dios llevó a Enoc mediante las generaciones subsiguientes. Importante. Allí están las 3 características que tiene Enoc con los 144,000. Número 1, guarda los mandamientos. Número 2, tiene la fe de Jesús. Y número 3, tiene el testimonio de Jesús, lo que tiene la última generación mediante el don profético que se nos ha dado. De manera que es importante relacionar, y no tan solo a Enoc, sino también a Elías, quien hay una similitud importante que por razón de tiempo no vamos a dar. Pero también Elías representa a ese grupo maravilloso, quien será trasladado al cielo sin ver la muerte. Wow, interesante todo lo que estamos viendo. Y una de las controversias que siempre se presentan cuando estamos leyendo sobre los 144,000 es que presenta 144,000 y una gran multitud. ¿Se está hablando aquí del mismo grupo? ¿Tienen alguna relación? Marcos, ¿qué me puede decir al respecto sobre esto? Realmente es una de las bases que se pueden asentar para nosotros entender el asunto de simbólicos o literales. Y tenemos que comprender que la Biblia también fue escrita mediante géneros literales, y esto es importante. Mire, cuando usted revisa el capítulo 1, vamos a cifrar por lo menos 2 ejemplos para nosotros poder ver qué es lo que Juan está haciendo. Casi siempre cuando se utiliza la expresión de 144,000, siempre llega a nuestra mente la pregunta, ¿serán 144,000 salvados? Porque la Biblia dice 144,000 salvados. Pero déjeme decirle que es muy peligroso poner a la Biblia, añadir a la Biblia lo que ella no dice. La Biblia en ningún momento dice 144,000 salvados. La Biblia dice que este hombre, Juan, escucha 144,000 sellados. O sea, son 2 cosas distintas, salvados y sellados. Por eso tiene una connotación bien importante. Ahora, en el capítulo 1 usted va a encontrar en el verso 11 y 12, 10 al 12, que Juan habla sobre 7 iglesias que él ve, que él oye, perdón. Él escucha que se habla sobre 7 iglesias. Él oye que se habla sobre 7 iglesias. Ahora, casi siempre en el Apocalipsis, lo que Juan escucha y lo que ve es lo mismo. Importante. Juan escucha el número de las iglesias, escucha los nombres, pero después en el versículo 11, Juan ve 7 candelabros. Importante, porque los últimos versículos del capítulo 1 nos dicen de que estos candelabros representan a las 7 iglesias. Significa que Juan escuchó el número de las 7 iglesias cuando se contó y se la dieron por nombre en el versículo 10. Después entonces Juan escucha un candelabro con las mismas 7 iglesias. Perdón, Juan ve un candelabro que simboliza las mismas 7 iglesias. De manera que lo que Juan escucha y lo que está mirando es lo mismo. Segundo ejemplo, en el capítulo 5, va a encontrar que se está preguntando quién puede abrir el libro. Y uno de los ancianos, uno de los ángeles que están allí, le dicen, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Importante. Juan no ve un león. Juan lo que escucha que el anciano le dice que es un león quien venció y quien podrá abrir. En el versículo 6 entonces, Juan ve a un cordero y ese cordero y el león también representa a Cristo. Significa que en el capítulo 1, en el capítulo 5,
lo que Juan escucha es lo mismo que está mirando. Importante. Y encontramos que en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, Juan escucha el número, oye que se habla de 144,000. Desde el versículo 9, Juan entonces ve una multitud que nadie puede contar. Entonces quiere decir que es la misma similitud en los capítulos antes. Juan sigue escribiendo sobre el género literario que él está tomando. Lo que escucha y lo que ve es lo mismo. Y hay una conexión tan importante entre la gran muchedumbre y los 144,000, porque es el mismo grupo. Y véalo de esta manera. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, el énfasis cae en que los vientos deben ser soltados. Los vientos se sueltan, significa que esto habla sobre cuando el templo se llena de humo, que tiene que ver con el cierre de la gracia. Es el mismo ejemplo en el capítulo 8, en el capítulo 15, perdón, de Apocalipsis. Usted encontrará que en el capítulo 7, cuando los vientos se sueltan, significa de que ya la oportunidad de salvación cerró. Y entonces eso da inicio al tiempo de angustia. Importante esto, porque el énfasis cae en 144,000 que son parte de ese tiempo de angustia que habla Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 10, un tiempo de angustia sin precedente, que también enfatiza Daniel capítulo 12, versículo 1. Ahora, desde el versículo 9 en adelante, se le pregunta a Juan sobre esta muchedumbre. ¿Quién es? Estos son los que han vencido, salieron victoriosos de la gran tribulación. Y la palabra que se utiliza para gran tribulación se refiere al tiempo de angustia. Significa que es el mismo grupo, mediante dos énfasis distintos, por así decirlo. Número uno, se habla del número que él escucha de 144,000, cuando la gracia se cierra, cuando el tiempo de angustia inicia, pero después ese mismo grupo, Juan lo ve enfatizando que es una gran multitud que nadie puede contar, haciendo énfasis en que ese grupo, hermanos, en que ese grupo salió victorioso de esa gran tribulación que habla el libro de Apocalipsis. Y es importante entender esto, porque muchos dirán que esto no es cuestión de salvación, pero sí lo es para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser exactos en cuanto a la interpretación profética. Nosotros no somos una iglesia más del montón. Las demás denominaciones, cuando hablan del tiempo de angustia, se refieren a 7 años que pasarán en la tierra mediante los impíos y desligan por completo a esa última generación que pasará por ese tiempo de angustia. Dicen que Cristo se la llevó al cielo, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Quienes son parte de esa gran tribulación son esos 144,000 que, según hemos visto, ya hemos visto esto, de que ellos son ese grupo que esperan a Jesús sin ver la muerte. Significa que este grupo, representado por Enoc y por Elías, que no participan de la experiencia de la muerte. En síntesis, de manera general, encontramos que lo que Juan escucha y lo que ve en el capítulo 1, en el capítulo 5 y en el capítulo 7 es lo mismo, en diferentes panoramas. Así que es el mismo grupo, porque es la idea bíblica que nosotros tenemos, y la Biblia no se equivoca, hermanos. Muy bien, interesante. Anthony, la hermana White es parte de los 144,000. Bien, una pregunta muy buena, porque hay mucha gente que ha leído y dice que la hermana White dice que ella será de los 144,000. Quiero repetir, hacerme eco de una frase que dijo Marcos mientras respondió a la pregunta anterior, y es que a veces queremos hacer que un texto diga algo que el texto no dice. Recuerde, una ley de la hermenéutica bíblica es que no siempre la Biblia
quiere decir lo que ella dice. No siempre la Biblia quiere decir lo que ella dice. Pasa lo mismo con la hermana White, que se le aplica la misma ley. No siempre la hermana White quiere decir lo que ella dice. Hay veces que entendemos otra cosa, como dicen, dar la tangente y vamos por la cotangente, vamos por otro lado. Yo quiero citar dos textos de la hermana White donde se puede malinterpretar y decir que ella formará parte de los 144.000. Lo primero es que quiero decir que no formará parte de los 144.000, por una razón simple. Los 144.000 son un grupo, como decíamos anteriormente, selecto de santos que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. De manera que ya murió, de manera que no puede formar parte de ese grupo. ¿Me entienden? Como ya murió y los 144.000 son sin ver la muerte, ella no será de los 144.000. Eso está claro, porque ella murió, aunque la resuciten, ella murió. Los 144.000 no van a morir, de manera que no necesitarán resurrección. Es la diferencia. De manera que deducimos con eso y respondemos que no será de los 144.000, bíblicamente hablando. Ahora, ¿qué ella dice referente a esto que puede ser malinterpretado? Voy a leer dos citas de ella. La primera está en Primeros Escritos, página 39. Dice, ella hablando, cuando tuvo una visión, el ángel le dijo a ella, debes volver. Le dice el ángel, ella estaba en visión con los 144.000. Le dijo a ella, debes volver. Primeros Escritos, página 39. Debes volver. Y si eres fiel, le dice el ángel a ella, y si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Note lo que dice este texto. Si ella es fiel, bueno, ahí está, lo pusieron ya en el chat. Si eres fiel, ¿verdad? Y te mantienes fiel, no porque tú eres profeta, no, si te mantienes fiel, te daremos el privilegio de, junto con los 144.000, visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Eso se le dice a ella. No es que ella será de los 144.000, es que ella verá junto con ellos los demás mundos y la obra de Dios directamente de su mano. Es diferente a decir, tú serás de los 144.000. Es como que hay un grupo de la iglesia de 20 y vayan a hacer viaje en el teleférico y digan, mira, yo quiero ir con esos 20. Bueno, mira, si tú haces bien tu tarea, tú junto con los 20 vas a viajar en el teleférico. Yo no soy de los 20, yo voy a viajar junto con los 20, es diferente. Ella no es de los 144.000, ella va a gozar un privilegio junto con los 144.000. ¿Ven la diferencia? Los 144.000 van a hacerlo sin ver la muerte, ella irá al cielo ya habiendo resucitado, o sea, muerto. Ella gozará un privilegio junto con ellos, no que será de ellos. Pero que eso está claro. Ahora miren otro texto que ella menciona, antes de yo aclarar este último punto. Mensaje Selecto, tomo 2, página 301. Hay muchos otros textos, pero con estos es suficiente. Ella dice allí en Mensaje Selecto, tomo 2, página 301. Vi que ella es la señora Hastings, hablando de esa señora, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144.000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella, descansaría durante el tiempo de angustia. Note la misma expresión. Esa hermana, dice ella, no es que va a ser de los 144.000, es que estará con los 144.000. El hermano White no es que será de los 144.000, es que estará con los 144.000. Recuerde que habrá una resurrección especial. Se habló de eso ayer, ¿recuerdan eso? Esa resurrección especial sucederá antes de que Cristo venga y antes de la resurrección general de todos los salvados de todas las edades, desde Adán hasta que se acabe la gracia. De manera que los que se levanten en la resurrección especial estarán en pie junto con los 144.000. ¿Ven la diferencia? Resucitarán, estaban muertos. El hermano White será de ese grupo que se levantará en la resurrección especial, no será de los 144.000, porque este grupo, como dice Apocalipsis capítulo 14, será tomado de entre los vivos, será llevado al cielo sin ver la muerte. Ya la hermana White murió, de manera que pertenecerá a los 144.000, no, aunque sí gozará ciertos privilegios que solamente le competen a los 144.000.
Muy bien, esta pregunta es muy importante, no quisiera abundar mucho en ella, ya las bases fueron asentadas. Y creo que la manera más puntual, como terminó Anthony, es nosotros conocer la experiencia de la resurrección especial. Si no conocemos eso, pues esta pregunta no la vamos a entender. Porque recuerde que ayer hablábamos, vamos a dar una mirada retrospectiva sobre lo que vimos ayer, que Apocalipsis 14:3 expresa que bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque con ellos sus obras le siguen. El Espíritu dice, sí, así es, porque descansarán en sus obras, dice Apocalipsis. De aquí en adelante, 1844, 43, cuando comienza a predicarse el mensaje de los tres ángeles, significa, hay una cita en Conflicto de los Siglos en el capítulo La liberación final de Dios, capítulo 41, creo, 42. Allí se habla específicamente de eso, pero ya la Biblia da sus bases, que todos aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, conociéndolo, aceptándolo, reproduciéndolo, participarán de la resurrección especial que habla Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para confusión perpetua. Los impíos, un grupo de impíos se levantarán, pero hay un grupo de salvados, específicamente desde 1844 para acá, el que murió creyendo en eso, se levantará. ¿Y qué cree? La hermana White creyó en el mensaje de los tres ángeles. Por eso, en muchas de sus citas, ella habla que se vio entre los 144,000. Porque cuando se levanten, imagínese usted, ese grupo que estará con vida, los ángeles lo juntarán y entonces se cumplirá lo que dice la Biblia, que esperaremos al Señor con vida todos. Ahí está. O sea, ella es parte, estará entre ellos porque será parte de la resurrección especial. No es nada más que eso, hermano. Muy bien. Ayer hablábamos de la resurrección especial y vemos que los que murieron desde 1844 para acá en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 van a tener el privilegio de resucitar y ver a Jesucristo venir en gloria. Es un privilegio. Los 144,000 ¿tienen algún privilegio también? Marcos. Bien, es una pregunta un tanto peligrosa. Creo que el hermano Regis es una pregunta muy importante allí. Mediante lo que he leído, voy a dar contestación a eso. El Salmo 15, por ejemplo, es un salmo que nosotros lo utilizamos bastante, hermanos, pero el Salmo 15 habla especialmente de los 144,000. Y lo voy a leer para que usted vea, entonces voy a comparar eso con una cita de la sierva del Señor. El Salmo 15, escucha lo que dice. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Importante. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? La palabra que tiene que ver con el santuario. ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién morará en el lugar Kodesh, santo? En ese lugar especial que tú tienes, Kodesh Kodashim, santo, santísimo. El salmista estaba preguntando, ¿quién morará allá, Señor? Una pregunta importante, porque es un salmo profético. El versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite cohecho alguno contra su vecino. Usted puede leerlo, lo conocemos bastante. Ahora, hay un privilegio especial con respecto a este grupo. Yo creo que uno de los privilegios especiales es que no experimentarán la muerte. Es uno de ellos, ¿no? No de ellos aquí en la tierra. No pasarán por la experiencia de la muerte. Ya eso se ha hablado. Ahora, quisiera leer una cita que aparece en el capítulo 1, mi primera visión de la sierva del Señor, en la página 16. Escuche lo que dice Primeros Escritos, página 16, comparando esto con el Salmo 15. ¿Quién morará en tu santo templo? Dice la cita, toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo.
quisiese enfatizar algo importante. Recuerde que esta expresión, templo, lo que tiene que ver con esto, es una visión que ella tiene en el cielo. ¿Por qué? No puede ser la tierra nueva, porque la tierra nueva, Apocalipsis 22 dice que no habrá templo, sino que Dios mismo estará con nosotros. Juan enfatiza de que él no vio templo. Significa que si la sierva de Dios dice que hermoseaban alrededor del templo, es una visión, puede verla, que ella está mirando en el cielo, en esos 1000 años que duraremos allá. Perfecto. Dice que el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegaba bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Ahora dice ella, cuando íbamos a entrar en el santo templo, refiriéndose al santuario, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, escucha ahora, únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y declamamos, amén, aleluya. Importante. O sea, la hermana White quiere entrar en el templo. Y Jesús la para y le dice, no. Solamente los 144,000 tienen el privilegio de entrar en ese templo. Por eso usted encuentra, y allí entonces caemos a los 144,000 y la gran muchedumbre, de que dice el capítulo 7, usted lo puede leer, hablando sobre la gran muchedumbre, que este grupo sirve a Dios en su santo templo de día y de noche. Importante, porque es lo que está diciendo la hermana White, que este grupo, conocido como la gran muchedumbre y conocido como los 144,000, son los únicos que pueden entrar en el lugar santo de Dios. Importante, en el templo. Ahora, respondiendo a la pregunta de nuestro hermano Regis, es de que en la tierra nueva, no he encontrado todavía, no sé si existe, no lo he encontrado, de que haya un privilegio especial con respecto a este grupo. En la tierra nueva yo no lo he encontrado todavía, pero en el cielo sí lo he encontrado. La Biblia lo dice y también la hermana White. Significa entonces que en la tierra nueva no habrá así ese privilegio especial, pero en el cielo sí tendrán ese privilegio. El privilegio será entrar en el santo monte de Dios. Yo creo que es lo que tenemos hasta ahora, lo que Dios nos ha revelado. Si alguien conoce otra cosa más, puede escribirlo por el chat y nos gozaremos con eso también. Es cuanto pudiese responder mediante esto. Muy bien. Exactamente, como decía el hermano Marcos. Ese es un privilegio que tienen los 244,000 que no tendrán el resto de los salvados. Hay otro detalle también que quiero añadirle a esa respuesta. No voy a detallarlo aquí por razones de tiempo, porque tendría que tomar mucho tiempo. Y es con referente al orden en el que se mencionan las tribus en Apocalipsis capítulo 7. Yo le voy a poner eso a ustedes para que ustedes lo hagan en su casa. Busquen en la Biblia el listado de las 12 tribus de Israel, como aparece en Apocalipsis, también aparece en el libro de Génesis. Busquen, hay 4 listados de las 12 tribus. Búsquelo y compárelo uno con otro para que usted vea que no hay un listado igual en ninguna en el orden en lo que lo presenta la Biblia. Ahora, fíjense en el detalle adicional en cómo lo presenta Apocalipsis. Y se va a dar cuenta que el objetivo de Dios no es simplemente poner 12 tribus ahí. El objetivo de Dios es presentar un mensaje a través de esas 12 tribus. Y ese es el objetivo de Dios con ellos cuando estén en el cielo. Note, ¿qué va a hacer Jesús con un grupo de 144,000 visitando los mundos? Para que lo vean. No, tienen que llevar un mensaje a ese mundo. Y eso es lo que presenta la hermana White. Cuando vayan a los mundos, el mensaje que van a llevar está intrínseco en el orden en el que Dios pone la tribu. Yo voy a compartir luego un video explicándole esto para que vean qué es lo que quiero dejarle dicho. Simplemente háganlo en su casa. Busquen el listado de las 12 tribus y compárenlo con el que presenta Génesis capítulo 49 y capítulo 50. Para que usted se dé cuenta de algo interesante y va a descubrir qué pretende Dios con los 144,000 en el cielo y viajando por todos los mundos. Ya en la tierra nueva, cuando estemos ya aquí en la tierra renovada, tendrán otro privilegio, hermano, adicional, pero será momentáneo, no será de que algo de que así,
y es con la entronización de Cristo. Habrá un orden en la fila, por así decirlo, para la entronización de Cristo ya como Rey de Reyes en todo el universo. Y hermana va presenta que estará Cristo, estarán los apóstoles, los hijos de Jacob, luego los son arrebatados del incendio, luego los 144,000, luego los mártires, luego la gran multitud, o sea, luego todos los salvados de todas las edades, etcétera, etcétera. Pero eso es algo momentáneo que no será algo permanente. Por el momento, la diferencia es la que el hermano Marco presentó, que será allá arriba. Muy bien, muy bien. Anthony, estuviste hablando sobre las tribus. Y en el listado que presenta Apocalipsis 7, no incluye 2 tribus. ¿Tiene alguna explicación esto? No menciona a la tribu de Dan ni a la tribu de Efraín. Es correcto, es como tú dices. Una de las cosas que usted va a descubrir cuando haga ese listado de la tribu que les mandé es que en ese listado de Apocalipsis capítulo 7 no está la tribu de Dan, que es uno de los hijos de Jacob, como usted lo sabe. No está tampoco la tribu de Efraín. Esas 2 tribus faltan. Efraín era uno de los hijos de José, recuerden. No está. Ahora, ¿por qué? Es la pregunta. No están esas 2 tribus. Yo no voy a tomarme tanto tiempo, voy a dejarle un detalle a Marcos para no robarle toda la respuesta a esta pregunta. Pero sí voy a mencionar un detalle de ambos nombres, y es que estas 2 tribus tenían una característica general, las 2, que aplican a ambas, y es que eran tribus totalmente idólatras, vendidas a la idolatría. De hecho, el Dan nunca conquistó el territorio que se le dio para que conquistara en herencia. Prefirió quedarse cómodo en su lugar y fue de la primera tribu en caer en idolatría, la tribu de Dan. A tal punto que ambas tribus eran tan idólatras que cuando Jeroboam, usted se busca Primera de Reyes capítulo 12, Jeroboam, para el que no recuerda ese tipo, ese fue el que fue donde el hijo de Salomón, donde Roboam, ¿recuerdan eso? Y le pidió clemencia prácticamente. Y dice la Biblia que Roboam rechazó el consejo de los ancianos para seguir el consejo de los jóvenes. Y él le dijo, si mi papá lo hirió con esto, yo le diré con escorpiones, en fin, una llave de cosas. Y Jeroboam se fue, y junto con él se fueron 10 tribus, junto con Jeroboam. Primero del capítulo 12 resalta que Jeroboam, para que esa tribu no vayan a adorar a Dios a Jerusalén, al santuario, estoy leyendo la Biblia, primero del capítulo 12, hizo 2 altares, dice, 2 becerros de oro. Puso uno en Dan y puso otro en Efraín. Escuchen, miren qué cosa. Puso un becerro en Dan y un becerro en Efraín. Y le dijo a las 10 tribus, los dioses que ustedes van a adorar, los que los sacaron de Egipto fueron esos 2, adórenlo aquí. ¿A qué les recuerda eso a ustedes? Al becerro de oro. Y por el becerro de oro, ¿qué Dios hizo? Cada uno saque su espada y mate al que adora un becerro. Primero le dio un chance, echen para acá lo que estén conmigo, lo que no, arránquenle la cabeza. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que estas 2 tribus se rindieron tanto a la idolatría que Jeroboam puso estos 2 becerros en sus territorios. Y no hay una cosa que odie más Dios que la idolatría. Usted sabe eso. Por eso siempre se pone a Dios como el Dios verdadero, representándolo en el Salmo 96, por ejemplo, que todos los dioses son madera, ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Se presenta al Dios verdadero como el creador de los cielos. Se presenta al Dios verdadero como el Dios que puso el 7º día de reposo. Pero Jeroboam puso estos 2 becerros de oro en esos 2 lugares, representando que esos 2 lugares, Dan, la tribu de Dan y la tribu de Efraín, eran los papás de la idolatría. Entonces Dios no llevará a nadie idólatra para el cielo. Recuerden que las 12 tribus de Israel es un simbolismo en Apocalipsis 7. El nombre 144,000 es un nombre que engloba perfección, y dentro de la perfección no hay idolatría. Todo aquel que sea idólatra y no lo abandone ahora, Dios no lo llevará para el reino de los cielos, porque no es parte de la perfección. Es lo que tengo que aportar de las razones por las que no aparece la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Hay otras razones, claro que sí, hay otras,
pero vamos a dejarlo hasta ahí. Concéntrese en la idolatría. Hay otras que son también importantes, pero por tiempo no voy a compartirlas en este momento. Importante, interesante este hecho. De manera que Dan nos enseña varias cosas a nosotros, hermanos. Nos enseña varias cosas. Uno de hecho es la idolatría. El primer mandamiento es claro. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero quisiese recalcar ese punto importante en cuanto a que la tribu de Dan no conquista ese territorio que Dios le había dicho, le había entregado. O sea, más bien se fue por su camino e hizo lo que le pareció. Nos hace acordar un texto que aparece en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, que dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. De manera que esto pudiésemos conectarlo con el hecho de que no venció. Y precisamente en Apocalipsis nos habla de un grupo que vencerá. Ahora, esto es simbología todo, porque estas tribus tienen cosas que enseñarnos. Y esta tribu no está porque hay algo que se resalta en ella. Número uno, la idolatría. Número dos, no venció. No venció como Dios hizo que aquellos vencieran. Ahora, hay un detalle bien importante, y es que la tribu de Dan, si usted se lee Génesis 49, desde el versículo 16 y 17, usted va a encontrar que Jacob le hace ver de que ellos es un pueblo que se le dio la facultad para juzgar. Número uno, pero también se le dio la facultad de el don de poder construir. En Salomón encontramos la historia, ¿no? De que la tribu de Dan se fue, le gustaba mucho el dinero, se fue, cometió idolatría. Salomón busca un idólatra para que viniese a construir el templo del Señor. No consultó a Jehová. Y le pidió más de lo que le debía pedir. ¿Tú quieres que yo te construya? Tienes que pagarme. Esta tenía sangre de Aholiab, aquel que construyó con Moisés. De manera que le gustaba mucho el dinero, era muy alabancioso. Esta tribu tenía esta característica, pero una característica que tenía bien importante es que resalta Génesis, y el salmista también, es que ellos con mucha frecuencia hablaban mal en contra del pueblo. O sea, eran chismosos, por así decirlo. Cometieron este pecado del chisme tremendamente, que se le enfatiza, que Jacob le dice, recuerde que Jacob está siendo inspirado. Dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas que mediante el espíritu de profecía también, el Espíritu Santo, mediante la inspiración, le lleva a él para ver las generaciones. O sea, es una profecía lo que Jacob está dando. Y se le habla de que muerde, dice Jacob, muerde, y habla de los caballos, muerde por detrás, y lo que hace es que el jinete se caiga. De manera que esto usted lo compara con lo que hizo Satanás en Ezequiel capítulo 28, y usted va a encontrar que una de las características que tenía Lucifer en el cielo, la tenía Dan también. O sea, Dan se levantaba de manera frecuente contra Dios y acusaba al pueblo, y era muy chismosa la tribu. Eso nos hace ver que ningún chismoso tampoco entrará en el reino de los cielos. Así que acusaba con mucha frecuencia al pueblo, y vemos la razón por la que la tribu de Neftalí tampoco está. Esta tribu no está, y es bien importante nosotros saber qué es lo que tiene que ver esto, hermanos. Muy bien, vamos a estar respondiendo preguntas que nos enviaron. Una de ellas fue, hablamos de eso para ser puntuales, pero para ser puntuales vamos a permitir que nos den respuesta. Diferencia entre los 144,000 y los redimidos, según Apocalipsis 7:14. ¿Serán redimidos, justificados o salvos? Diferencia. Eso nosotros lo abundamos bastante sobre eso. ¿Cuál es la diferencia? En que habla del mismo grupo en dos escenarios distintos. El primer escenario que aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis 1 al 8 es que los vientos serán soltados. Hay un número, ese grupo
cuando el tiempo de angustia inicia, permanece en pie, ahí recae el escenario, el punto importante, pero en el versículo 9 en adelante, sobre la gran muchedumbre, como el mismo grupo, nos habla de que ese grupo venció. Así que son parte del tiempo de angustia, pero después el énfasis cae en que ellos vencieron, O sea, es el mismo grupo, recordando la expresión que utiliza Juan en el Apocalipsis, de lo que oye y de lo que escucha, que es lo mismo. Aplicando eso a Apocalipsis, vemos que es el mismo grupo bajo escenarios distintos. Eso es cuanto podemos decir para no seguir abundando. Muy bien. Para Anthony, ¿los 144,000 serán sellados solo al fin de los tiempos o hay entre los actuales algunos que serán parte del grupo de sellados? Bueno, mira, si hay algunos actuales que serán parte de los sellados, yo no sé. ¿Me entiendes? Porque eso ya lo sabe Dios. Si, de los que están vivos ahora, si alguien va a ser sellado. Yo no te puedo decir sí, alguien de lo que está, porque puede ser que se muera todo el que está ahora. ¿Me entiendes? Uno no sabe. Pero sí te puedo decir que serán sellados antes, evidentemente, de que inicie el gran tiempo de angustia, que es el tiempo cuando no hay gracia. Si el sellamiento comenzó ahora, todavía eso no es un asunto que esté en proceso, porque ese momento ocurrirá en un tiempo de calamidad, no será en un tiempo actual de quietud como está ocurriendo, como está el mundo actualmente. Pero si de nosotros hay personas, es posible, claro que sí, porque ya estamos, recuérdate, ya en la curvita del tiempo del fin. Pero ¿quiénes serán? Yo no te puedo dar esa respuesta de quiénes se recibirán el sello de Dios, pero el sello se recibirá antes de que culmine la gracia, entre el proceso del pequeño tiempo de angustia que estuvimos hablando en la semana y el gran tiempo de angustia. En ese proceso es que se pondrá el sello de Dios. Recuerda que el sello de Dios es para protegernos de las 7 últimas plagas en el gran tiempo de angustia y para acreditarlo como posesión de Dios, como que adoramos al Dios verdadero y para sellar el carácter de Dios en cada uno de nosotros. De manera que ese sello tiene su función ya para cuando culmine la gracia, no antes. Muy bien. Última pregunta aquí. ¿Cómo sabrán los 144,000 que son parte de ese grupo? Es importante la pregunta, es muy importante. Actualmente usted y yo no podemos saber si seremos parte o no de ese grupo, pero hay ciertas cosas que en ese momento específico pueden ayudarnos a comprender si estamos bajo ese grupo o no. Ahora, hay algo que hay que enfatizar y es que los 144,000 pasan por el tiempo de angustia. Ellos son sellados, ok. Pasan por el tiempo de angustia. El tiempo de angustia tiene que ver con una inseguridad que traerá Satanás a nuestra mente en cuanto a la salvación. ¿Estaré yo salvo o no lo soy? Ahí habrá una inseguridad terrible. Pero hermano, en ese momento, recordando lo que un suceso, conectando eso con el primero testimonio para la iglesia, tomo 1, creo que la página 16, primeros escritos también aparece esta visión. Quiero conectar eso con San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Usted nota que en San Juan capítulo 12 pasó un suceso bien importante, desde el versículo 29, 30 en adelante. Dice que Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre le responde y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice la cita que muchos escucharon un estruendo como de muchas voces. Solamente escucharon un estruendo, pero allí había un grupo que sí escuchó la voz de Dios cuando dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así que hubo un grupo que supo diferenciar. Dice la sierva de Dios que cuando nosotros estemos en el tiempo de angustia, después que la gracia se cierre, que las plagas estén cayendo, Cristo nos dirá el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Imagínense, si usted escucha eso, no hay ninguna inseguridad en cuanto a la salvación.
Si usted escuchó ese asunto, si usted escuchó el día y la hora de la venida de Jesús, como dice la sierva de Dios, eso es pasando, si acaso, faltando días, faltando muy poco tiempo. Se le revela, dice la sierva de Dios, el día y la hora. Si usted escucha eso, significa que usted es parte de ese grupo selecto. Si no lo escucha, si lo que escucha es un estruendo de estrepitosas voces, pues lamentablemente es una característica de que no es parte de ese grupo. Así como yo me doy cuenta, Dios le hablará a sus hijos quiénes serán parte y quiénes no lo serán. Otra cosa también que como nos damos cuenta, la hermana White dice que este grupo, cuando sea seleccionado, lo sabrá. Es decir, quiénes serán de este grupo, indiscutiblemente lo que lo vayan a hacer pronto lo sabrán, dice la hermana White. De manera que lo que nos resta a nosotros es prepararnos, porque ella dice que nos esforcemos para que seamos de los 144,000. Presenta ella en forma, ¿verdad? No del grupo, sino del carácter que tendrán esa gente. ¿Qué nos resta a nosotros, como decía? Aprender a escuchar la voz de Dios. En ese mismo tono, como decía Marco, cuando Cristo se bautizó, decíamos en la semana, que se dijo la voz del cielo: este es mi hijo amado, en él me complazco. Solamente lo escucharon los que recibían sinceramente el bautismo de Juan el Bautista. En los últimos días también, cuando los 7 tronos emitan sus voces, según Apocalipsis capítulo 10, el hermano White dice que en uno de esos truenos, como decía Marco, se dirá el dile ahora de la venida, pero solamente aquellos lo escucharán, los elegidos. Y evidentemente, luego que inicie el gran tiempo de angustia, ya el grupo de salvados que quede en ese momento, o el grupo de seres humanos que quede cuando inicie el gran tiempo de angustia, un grupo recibirá la plaga y otro grupo no recibirá la plaga. Esa es otra forma de darse cuenta si seremos de los 144,000 sellados. Y obviamente también, ya lo de la iluminación del semblante, eso ya cuando Cristo vaya a aparecer en la nube de los cielos. Ya cuando vaya a aparecer ahí, entonces ya su semblante, al igual que como Moisés, se va a iluminar, un arcoíris lo va a rodear, protegiendo. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado en nuestra última entrega de ese conversatorio profético, hablando sobre los 144,000, esperando que esto haya sido de bendición para ustedes y que los conocimientos que hemos aprendido aquí puedan ser de ayuda espiritual para cada uno de ustedes. Le agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes que hizo su sacrificio, su esfuerzo por estar aquí cada noche. De verdad que nosotros nos sentimos muy, muy agradecidos por cada uno de ustedes, con especialidad a nuestros hermanos de España. Tenemos que destacar eso porque esos hermanos, en vez de estar durmiendo, ¿verdad? Están con nosotros, interesados en las cosas que son para nuestra preparación espiritual para los tiempos del fin. Agradecemos de manera especial a nuestro hermano Norberto y a Indira, que se mantuvieron siempre activos y abriendo la plataforma temprano para que nosotros pudiéramos llevar a cabo esta gran labor, que es llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes, a nuestro hermano Neftalí, que nos acompañó cada noche, alabando a nuestro Dios y amenizando, ¿verdad?, nuestros cultos de cada noche. Agradecemos a Marcos, a Anthony y a cada uno de ustedes que se dio cita, esperando que de verdad podamos crecer en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Las despedidas son tristes. Ya yo creo que nos hemos acostumbrado a cada noche estar aquí activo y eso, pero que esperamos que haya sido de gran ayuda espiritual. A nuestros amigos también le damos las gracias, amigos que no son bautizados, que no son de nuestra iglesia, que tuvieron también pendiente. Le agradecemos infinitamente. A nuestros amigos de otras denominaciones también le agradecemos. A nuestros hermanos de otras iglesias adventistas, de otros distritos también, que se mantuvieron aquí con nosotros, les agradecemos también de una manera especial. Quiero saber si los jóvenes, vamos a habilitar los micrófonos a los muchachos,
para que se expresen también y puedan dar gracias sobre esta oportunidad que nos dieron de que podamos comunicarle la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Sí, cómo no. De mi parte me siento agradecido de Dios por darnos esta oportunidad de compartir lo que uno ha aprendido con cada uno de ustedes. Y el objetivo es, hermanos, engrandecer el nombre de Dios. El único que merece la gloria y la honra es Él, porque su palabra está allí y Dios dio la Biblia, como ella misma dice, para que por su paciencia, la gracia y su consolación tengamos esperanza. Nuestra motivación, hermanos, es que cada día nos acerquemos más a Dios a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, y que nos preparemos para los tiempos que vienen, porque lo que estamos viviendo actualmente no es sombra de lo que ha de venir, y para resistir en lo que ha de venir se requiere una fe de hierro, una fe que resista a todo, y pidamos diariamente que nos dé su Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo llevemos palabra de esperanza a aquellos que la necesitan. Todos, hermanos, somos útiles en la obra del Señor. Pensemos simplemente qué yo puedo hacer para que otro escuche este mensaje de salvación, y veremos cómo Dios hará grandes maravillas a través de nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta semana y esperemos que no sea la última vez que estemos hablando acerca de la bendición. Amén, amén. Una vez más agradecemos a todos ustedes y quisiese dejarle con este pensamiento final: de nada vale nosotros conocer todos estos temas, hermanos. De nada vale. Quisimos terminar con este tema porque es de gran importancia para nosotros, que ahora estamos vivos. Todo el que está vivo tiene, por así decirlo, la esperanza de ser parte o de ver a Jesús viniendo en gloria. Judas 24 dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Significa que si nosotros queremos ser parte de ese grupo, los 144,000, ese grupo especial, no se prepara cuando Cristo venga, cuando se cierra la gracia, cuando el tiempo de angustia. Los que serán parte de ese grupo, Dios lo sabe, ya no, pero se están preparando ahora. Se están preparando ahora. Y ojalá que la palabra del Señor sea nuestra única regla de fe. Dios pueda bendecir, hermano. Gracias por la gentileza de su atención. El link lo hemos enviado. Hay algunos temas que están en la página. Ya los otros lo estaremos subiendo. Los otros, para que usted comparte esta bendición. Y si no entendió algo, también usted pueda verlo de nuevo. Así que pueden escribirle a nuestro hermano Anderson para en una entrega próxima qué temas les gustaría que estemos tocando. Eso lo hemos abierto a ustedes. Una próxima entrega, usted le escribe a Anderson. Anderson puede poner su número ahí en el chat para que ellos lo vean. Y así nos pondríamos de acuerdo un tiempo después, no sabemos ahora. Quisiéramos que tocáramos tal tema, ¿ok? Y así podemos ser bendecidos todos con la palabra de Dios. Gracias, hermano. Una vez más le damos. Que Dios sea nuestra guía. Gracias, Iglesia Adventista, Distrito de la Fe y todos nuestros hermanos que estuvieron acompañándonos. Gracias. Vamos a permitir que nuestro pastor termine aquí la sección con una oración. Padre, saludos, buenas, bendiciones. Hello. ¿Me escuchan? Excelente. Muy bien, le agradecemos a cada hermano, amigo y también a nuestros hermanos de otras denominaciones que están con nosotros. Le agradecemos muchísimo por participar en este programa maravilloso, exponiendo la palabra de Dios. Así que vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a ser parte de ese pueblo que marcha con la antorcha en alto de la palabra de Dios, de sus principios y sobre todo de sus mandamientos, que son el carácter del gobierno de Dios. Oramos. Cariñoso Padre que habitas entre querubines y serafines, a ti sea la honra y la gloria desde ahora y por la eternidad. Esa expresión que habitas entre querubines y serafines, podríamos pensar que tú estás
inmóvil en el cielo. Pero no es así, porque tú también estás con nosotros aquí en la tierra a través de tu Santo y Divino Espíritu, que ya tú has dicho en tu palabra que estaría con nosotros y está todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Señor, queremos solamente rogarte que nos ayude a caminar en el camino que trazaste, porque tú mismo has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por ende, ayúdanos a caminar sobre ti como camino. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos en la roca que eres tú, oh Cristo, y a dejar a un lado todo lo que nos ate a este mundo. Dirígenos y bendícenos. Y también cuida y protege nuestras familias. Y sobre todo, ayúdanos a ser humildes y obedientes a tu palabra. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo a nuestros queridos hermanos, tanto los que están aquí como los que no pudieron conectarse. Bendícele y guárdale, y que tu gracia le alcance. Límpianos de todo corazón y haznos apto para estar delante de tu presencia. Gracias. Estos favores te lo pedimos, te lo suplicamos, no porque tengamos mérito, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muchísimas gracias, bendiciones. Maranata.